Cristo, quiere decir que Él no tiene un gozo verdadero. Ese gozo no existe, que no es un gozo genuino. Y bueno, tú tienes que morir a ti cada día. Es algo que tenemos que ir practicando. Tienes que morir a tus pasiones, a tus deseos mundanos, a tu comodidad, morir a tu propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y si haces esto, créeme que vas a poder experimentar ese gozo de morir a ti mismo para vivir por Él, por Jesucristo nuestro Señor. Y es algo que hemos experimentado todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en el pasaje del día de hoy estamos estudiando la carta al libro de los Hechos. Y bueno, en este pasaje del día de hoy vamos a ver en la práctica cómo se ve ese gozo que experimentó la primera iglesia, la primerita iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, cómo lo experimentó en carne propia. Y bueno, para eso te voy a pedir que vayamos a Hechos, capítulo 4, versículo del 23 al 31. Ok, y me voy a dar lectura. Dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Por qué verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por esta mañana, por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Gracias por poder abrir este libro, la Biblia, que es un libro vivo, que aún nos enseña, nos exhorta. Un libro que no ha pasado de moda, un libro que nos enseña cómo saber guiarnos en esta vida, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, buenos hermanos, buenos trabajadores, buenos jefes, pero sobre todo buenos hijos de Dios. Yo te pido por el corazón de cada uno de los que estamos aquí, que hoy toque esta fibra más sensible de su corazón y que ellos puedan escucharte, que puedan escuchar a través de tu palabra el mensaje que tú has preparado para ellos. Sé tú el que habla a través de mi boca, Señor. Sé tú, Dios mío, sé tú hoy aquí. Te pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? Si recuerdas un poquito la predicación de la semana pasada y lo que hemos estado viendo en el libro de Hechos, recordamos que en el capítulo 3 había acontecido algo después de la ascensión de Jesús. Pedro y Juan estaban en el pórtico de Salomón y vieron ahí a un cojo, a una persona lisiada. Y bueno, veíamos cómo Pedro y Juan, a través del poder del Espíritu Santo, le dieron sanidad. Y empezaron a predicar de Cristo, aprovechando esta oportunidad. Y bueno, empezaron a exaltarlo. Acompáñenme ahí a un capítulo atrás, Hechos 3, 11 al 16. Y dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, es decir, los tienen bien agarrados, dice que había sido sanado, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este cojo? El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús,
a que vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que os diese a un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este, al poco se refiere, completa sanidad en presencia de todos vosotros. Bueno, vemos a Pedro exhortándolos y diciéndoles: ¿por qué te maravillas de lo que acabo de hacer? Si esto no lo he hecho yo, es el Espíritu, es el Dios mismo, es Jesús al que tú mataste en esa cruz. Y nos empieza a exaltar al Señor, pero luego vemos como Pedro cambia y tiene un poco de misericordia con los que estaban ahí. Versículo 17 dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, pero también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio y envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces, ahí Pedro empieza a hablar con ellos, tiene misericordia y bueno, les llama a que se arrepientan. Vamos ahora ahí al capítulo 4, vamos a saltarnos, versículo 1 y 3. Y fíjate lo que está pasando. Mientras ellos le hablaban al pueblo, llegaron a ellos el concilio y los quieren arrestar. Más bien los arrestan, dice, fíjate. Hablando a ellos el pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciase de Jesús la resurrección entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. ¿Qué pasa? Pues bueno, ellos se sienten confrontados. Ellos solamente no les parecía que Jesús hablara de Cristo, que lo exaltara, porque si fuera así, si el pueblo lo veía como su Mesías, pues bueno, a estos religiosos se les iba a acabar el control sobre el pueblo, se les iba a acabar su negocio, se les iba a acabar su falsa santidad y su falsa religiosidad, como hoy sucede también, ¿no? Pero fíjate lo que dice aquí también, que va a leer del 5 en adelante. Dice: aconteció que el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Ananías, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, pues que hoy se nos interroga acerca del beneficio que hemos hecho a este hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Sea notorio, fíjate lo que le dice, sea notorio a todos y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y sigue exaltando al Señor. Este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, ellos la rechazaron, pero Jesús llegó a ser la piedra del ángulo. Y me encanta este versículo 12. Dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, no hay otro nombre en este mundo en el que tú y yo podamos ser salvos. No existen ídolos, no existen imágenes, no existe nada, solamente el nombre de Jesús. Muy bien. Dice, bueno, entonces, fíjate la reacción de los fariseos y saduceos. Dice entonces, versículo 13, viendo de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y sin vulgo, y del vulgo, perdón, o sea, personas no estudiadas, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar.
Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazaron para que no se hable de aquí en adelante el nombre alguno de este nombre, o sea, de Jesús. Dice, y llamándoles, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, fíjate esto, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Lo que Pedro y Juan dice, no puedo obedecer a las autoridades antes que a mi Dios. Primero está Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos les glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Bueno, esto es lo que había acontecido antes de este pasaje. Si te das cuenta, esta es la primera persecución que la iglesia de Cristo está viviendo. Es la primerita persecución que se iba a dar. Y bueno, esto es algo ya, algo que ya estaba profetizado, algo que ya se había dicho por el mismo Señor Jesús. Si me acompañas allá a Mateo 5, capítulo 5, versículo del 10 al 12, este es el sermón del monte, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Esto es lo que le decía a sus seguidores. Nunca les habló de una vida plástica, de una vida llena solamente de cosas buenas, sin problemas, ¿no? Jesús se los advirtió, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12, fíjate lo que dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, el Señor se los había advertido. ¿Y qué crees? No solamente se los advierte a ellos, sino que nos lo advierte también a nosotros, porque nosotros seguimos siendo la iglesia. Si tú te dices creyente, si tú te dices un seguidor de Cristo, esto es lo que te espera. Por eso, cuando si alguna vez te invitaron, porque conmigo lo hicieron, a una iglesia cristiana, dijeron que entonces todo iba a ser felicidad, todo iba a estar bien, que ibas a ser rico, que tus negocios iban a aumentar. Eso es un falso evangelio. Con Cristo por causa de su nombre, va a haber persecución de tu fe. Por causa de su nombre vas a ser señalado, vas a ser burlado. Pero sabes, aún con todo eso, la mejor vida para vivir es con Cristo. No hay otra. Es la mejor vida que puedes tener. Y bueno, aquí es donde empieza nuestro pasaje en el versículo 23. Yo tengo mi Biblia, los creyentes piden confianza y valor, es el título que tengo, pero yo le he puesto, si estás anotando a esta predicación, la cosmovisión que te da confianza y valor. La cosmovisión que te da confianza y valor. Entonces vamos a empezar en el versículo 23. Y dice, y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Dice, vinieron a los suyos. Esta frase que escribe así Lucas, el médico que es el que escribe este libro, dice, vinieron a los suyos. Esta frase denota una pertenencia entre sí. Mira, la palabra suyos en el idioma español es un pronombre posesivo, pero en el griego no funciona de la misma forma. En el griego funciona como un adjetivo calificativo. ¿Y qué califica? Bueno, califica la relación que tenía la iglesia entre sí, la relación que tenían los hermanos. Habla de una cercanía, habla también de una intimidad, de una propiedad entre nosotros, tal cual, literalmente como es en un cuerpo. Yo pensaba, ¿cómo poder ejemplificar esto? Bueno, en un cuerpo hay tanta intimidad entre los miembros que mi mano no podría funcionar sin mi brazo. Y mi brazo no podría funcionar sin mi mano. Mis dedos sin mi mano sin mis dedos. Están tan íntimamente unidos que no pueden funcionar solos. Esa es la intimidad de lo que estaba hablando Lucas, diciendo que vinieron a los suyos. Qué hermosa expresión. Y también otra sería, cuando tú llegas de la calle, cuando llegas de tal vez de sufrir del cansancio y llegas a casa, ¿cómo te sientes cuando llegas a los tuyos? Con tu familia, con tus hijos,
tal vez esperaban una rica cena, una rica comida. Bueno, ellos estaban llegando a casa. Estaban llegando a casa con sus hermanos de la fe. Y créeme que esto es algo que experimentamos aquí en este lugar. Ansiamos estar aquí los domingos, ansiamos estar otros días reunidos como familia en Cristo. Y bueno, dice que les habían dicho lo que había sucedido. ¿Qué fue lo que dijeron los fariseos y los saduceos? ¿Cuáles eran estas amenazas? ¿Se recuerda? Lo leímos ahorita. Dice que los intimidaron para que dejaran de predicar sobre Cristo y su resurrección. Dice que los fariseos estaban resentidos. Esta palabra resentidos nos da un sentido de un enojo profundo. Y como te decía hace rato, ellos estaban enojados. Estaban enojados, ¿por qué? Porque ellos muchos de ellos habían presenciado también y habían visto a Jesús en su resurrección, pero era algo que no les convenía. No les convenía que el Mesías fuera predicado. Y mira, de aquí en adelante, en el versículo 24, viene esta reacción de la iglesia primitiva, de esta primera iglesia de Cristo, que a mí me sorprende, pero a la vez me anima y me desafía de sobremanera. Y es algo que tiene que causar también, desafiarte de sobremanera, y a la iglesia en general. Mira, de aquí en adelante lo que vamos a leer, lo he dividido la enseñanza en 4 puntos para poderlo entender mejor. Algo que tiene que ocurrir en tu mente para que tú puedas entender la vida en Cristo, para que tú puedas entender tu propia vida cotidiana en casa, porque Cristo no está separado de la cotidianidad. Cristo no está separado de tu trabajo, de tu relación laboral, de tus hijos. No, el cristianismo es todo. Bueno, para que tú puedas entender la vida en Cristo, tiene que cambiar un chip en tu mente, en tu manera de pensar. Tienes que tener una cosmovisión diferente. Es por eso el título. Los 4 puntos, el primero es una cosmovisión correcta de Dios. Eso es lo que debe tener un cristiano. Una cosmovisión correcta de Dios. Punto 2, una cosmovisión correcta del mundo, de lo que hay allá afuera, de lo que te rodea, de los tiempos. Punto 3, una cosmovisión correcta del futuro. ¿Qué hay en el futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos como sociedad? ¿Hacia dónde se va este mundo? Punto 4, una cosmovisión correcta de tu llamado. Y mira, si tú estás aquí por primera vez y tú no has puesto tu fe en Cristo, o allá los que nos acompañan en redes sociales, tú también tienes un llamado. Todo ser humano en esta tierra tiene un llamado. El punto es que algunos no lo quieren aceptar. El punto es que algunos lo rechazan. Pero todos tenemos un llamado y hay consecuencias de aceptar o rechazarlo. Pero vamos a hablar de aquellos que han aceptado ese llamado. Vamos con el primer punto, una cosmovisión correcta de Dios, versículo 24. Y bueno, tal vez te vas a preguntar, pues un paréntesis, ¿qué es cosmovisión? ¿No? Bueno, cosmovisión es una palabra compuesta que viene de cosmos en el griego, que quiere decir orden, mundo, universo, y visión, de una palabra en el latín que dice vicio, que es el entendimiento del mundo y su entorno. Entonces, una cosmovisión es eso. Tú como creyente, como humano, como ser viviente, quieras o no, tendrías que tener una cosmovisión cristocéntrica, una cosmovisión como Dios ve las cosas, y así se van a arreglar muchos de tus problemas. Y bueno, fíjate lo que dice. Versículo 24 dice, y ellos, habiéndolo oído, o sea, habiendo oído todo lo que llegaban a contar de Juan, dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos hay. Dice este versículo que oído las amenazas, su primera intención, su primer sentimiento, su primera reacción fue alabar al Señor, orar. Yo me pregunto, ¿qué haríamos nosotros en este momento llegara a alguien y nos amenazara que no podemos hablar de Cristo? Muchos a lo mejor correríamos, muchos nos esconderíamos, estaríamos temerosos, ciertamente. Pero es increíble ver la reacción, y ahorita lo vas a ver en el desarrollo del pasaje, cómo es que ellos reaccionaron. Dicen que unánimes, con una misma voz, en un mismo sentir, en una misma dirección, es decir, que todos hablaban lo mismo, unánimes alzaban la voz y diciendo soberano Señor, y lo empiezan a exaltar. Y esta palabra soberano no es una palabra vacía,
su original se traduce como déspota, tiene una connotación negativa, viene de ahí, déspota, pero en el griego no es así, en el griego es amo y señor. Entonces, cuando dicen soberano, lo que ellos estaban diciendo, decían, Señor, amo, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Esto era, más allá de solamente estas palabras, era una alabanza, porque mira, estas palabras también las podríamos decir, pero a lo mejor con un sentido de preocupación o de angustia, ¿no? Podríamos decir, oh Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra, pero a lo mejor llorando y sufriendo por el miedo de lo que nos va a pasar. Pero en este caso no es así. Mira, si te acompañas a Salmos 146, versículo del 5 al 7, esta porción fue sacada de este salmo. Lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos estaban orando era la Biblia, eran bíblicos. 146, versículo del 5 al 7, dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová Yahvé, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los menesterosos, a los hambrientos, hasta ahí. Este salmo es uno de los primeros 5 salmos con los que termina un salterio. Un salterio es una compilación de salmos de alabanza, ¿no? Y ellos lo utilizaban para alabar a Dios cuando algo estaba ocurriendo en sus vidas, a través de sus vidas. Es decir, que no lo estaban utilizando para llorar, para quejarse, no para llenos de angustia, no. Lo estaban utilizando para adorar al Señor, para alabarle. Y eso es lo impresionante. Y mira, de modo que esta primera iglesia estaba ahí reunida y gozosa. ¿Gozosa de qué? Gozosa de las persecuciones, de los golpes, de los ultrajos, de todo tipo de humillaciones que iban a vivir. Claro, la carne no puede estar gozosa de eso, ¿verdad? Ellos estaban gozosos porque iban a estar sirviéndole al Señor, aún en medio de la tribulación, aún en medio de estos problemas. Ese era su gozo, y tiene que ser tu gozo y el mío. Bueno, y regresando ahí al versículo, vamos a Hechos, otra vez 4. Cuando empiezan a ir al 24, decirle, Señor, tú eres el creador del cielo y la tierra y el mar, lo que realmente había ellos en su corazón también era un reconocimiento total sobre la soberanía de Dios, reconociendo quién era Él, quién es Él y cómo actúa en nuestra vida y en el mundo. Era un reconocimiento total a su soberanía, pero también hacia absolutismo, yo le llamo. No eres absoluto en todo, Dios es absoluto en todo, Él no se queda a medias. Él es absoluto en todo. Y esta es la convicción correcta que debes tú y que debemos tener de Dios. ¿Y sabes cuál es? ¿Por qué te gusta lo importante tener esta convicción? Porque tenerla o no hace una gran diferencia. Si tú no tienes la convicción correcta de Dios, vas a vivir una vida en cobardía, una vida en mediocridad, en el cristianismo, una vida con miedos, con temor. Pero por lo contrario, si tienes la convicción correcta, tu vida va a ser una vida llena de desafíos, de victorias espirituales, y por qué no también terrenales para el reino de Cristo. Yo te preguntaría, ¿cómo es tu cosmovisión? ¿Tu cosmovisión es solamente de un Dios que es poderoso para algunas cosas, pero para otras no? Bueno, Dios sí actúa en esto, pero en la economía no. Bueno, Dios sí actúa en esto, pero en la salud no. Depende de los médicos totalmente, de las medicinas. No, Dios es absoluto en todo. Él es creador, es poderoso, Él hace todo. Entonces, ¿cuál es tu cosmovisión? ¿Cómo es que ves a Dios? Punto 2. Una cosmovisión correcta del mundo. Y mira, qué importante es tener esta cosmovisión correcta del mundo, lo que yo te decía. Porque si tú entiendes el mundo en el que estás viviendo, los tiempos, entonces tú vas a poder conocer esos engaños que hay en el mundo, esos disfraces con el que el mundo se mueve, esa doble moral con el que el gobierno se mueve. Mira, muchas veces eso que lo has escuchado es lo que dicen, ¿no?
No tienes que conocer el mal, es cierto, no lo tienes que conocer. Y nos ponemos el ejemplo de un billete falso. Tú tienes que conocer el billete verdadero, porque enseguida cuando te llegue un billete falso, lo vas a reconocer. Pero ¿qué crees? Tristemente a la iglesia de estos tiempos se ha permeado tanta mentira, tanto engaño, tanto disfraz, que entonces nos confundimos y nos confunden. Entonces, es preciso que tú tengas una cosmovisión correcta del mundo, cómo se mueve. Yo te pregunto, ¿ves las noticias? Y no hablo de noticias del mundo cotidianas, de matar a un señor de esquina, le robaron una bicicleta a su bolso, no. ¿Ves las noticias sobre qué es lo que pasa en Israel, qué está pasando en el mundo, cómo se están moviendo incluso las finanzas? Todo eso tiene relación con el avance que Dios ha predestinado para su regreso. Tú conoces al mundo, los tiempos, lo tienes que hacer. Las novelas, creen que en las novelas no va a aparecer nada, En La Rosa de Guadalupe menos. Entonces, tienes que enterarte del mundo en el que vives. Y esa cosmovisión, ¿en qué te va a ayudar? A saber hacia dónde vas, a saber dónde estás parado y cómo tienes que actuar. Porque si no, el mundo te va a engañar. Porque mira, Satanás no se presenta con sus cuernitos y sus cuernitas. Nunca, jamás. Él es engañador y padre de mentira. Bueno, fíjate, esta iglesia primitiva, la primera iglesia, tiene una cosmovisión correcta del mundo. Fíjate lo que dice el versículo 25. Empezaron a exclamar, y es algo que venía ya desde el Antiguo Testamento, porque fíjate lo que dice, que por boca de David tu siervo dijiste, es lo que estaba orando la iglesia. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y nuevamente aquí la iglesia vuelve a pronunciar un salmo y una oración que está en el Salmo, acompaña en el Salmo 2, del 1 al 6. Regresamos al Salmo. Salmos 2, del 1 al 6. Fíjate, este es un salmo que tiene una doble profecía. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes consultaron, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Bueno, y continúa ahí el salmo, por ejemplo, no te lo va a leer, tú lo puedes leer. Pero empieza a hablar este salmo también proféticamente sobre lo que iba a pasar con Jesús. Entonces, desde ese entonces, desde el Antiguo Testamento y a través de la profecía, siempre el pueblo de Dios estaba enterado de lo que iba a pasar. El pueblo de Dios siempre fue un pueblo que hablaba de escatología, siempre, toda la vida. Cristo fue el principal escatólogo. Pedro y Pablo. Es por eso que hicieron lo que hicieron, porque si ellos hubieran dormido en sus laureles y no hubieran escudriñado la palabra y hubieran entrado en la escatología, estarían dormidos como muchas iglesias hoy están dormidas, porque solo viven el aquí y el ahora. Y lo demás, ¿para qué? Para actuar, para ver qué tengo que hacer, para ver dónde estoy parado, para dónde estoy llevando a la iglesia, para ver dónde estoy llevando mi grupo de discipulado, para ver dónde estoy llevando a aquella persona que está discipulando, qué está haciendo con su vida. Tenemos que saber el presente para avanzar hacia el futuro. ¿Ok? Bueno, si te das cuenta, algo también que me impresionó, el tipo de oraciones que hace la iglesia desde que se reunieron en el Pentecostés y estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Si te das cuenta, las oraciones que la iglesia empezó a hacer eran oraciones bíblicas, hablando sobre la Biblia, hablando sobre el establecimiento del reino, eran sus preocupaciones. Y mira, voy a hacer una pausa. La otra vez me gustó compartir en la oración el día de miércoles, tristemente no vinieron mucho, pero yo hablaba precisamente sobre esto. ¿Cómo debe ser la oración en la iglesia de Cristo? La oración en la iglesia tiene que ser una oración bíblica.
Porque entonces, ¿dónde quedaría Mateo 6:32? Mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todo, dijo algunas cosas, no todo, vendrá por añadidura. Tú haz las cosas de Dios, tú preocúpate por predicarle a tu vecino, a tu hermana, a tu familia, por salir y predicar el evangelio, por agarrar folletitos evangelísticos y tomarte el tiempo y dárselo a alguien en la parada del camión. Tú preocúpate en orar por la iglesia y a lo mejor también alguna situación personal, ¿no? Por fortaleza, ¿sabes qué? Y lo decía, ¿no? Tal hermano está pasando una situación, Señor, muéstrale lo que le quieres hablar a través de esta adversidad. Pero ¿sabes cómo son nuestras oraciones? Señor, quítame de esto. Señor, quita, Señor, aléjame, Señor, no permitas que me pase algo. Señor, sáname, Señor, cúrame. Nunca pedimos, Señor, muéstrame lo que quieres que yo haga a través de esto que estoy pasando. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué he hecho mal también? Sabemos que no es que todas las enfermedades sean por pecado, ¿verdad? Pero a veces el Señor utiliza la enfermedad para, hey, despierta, ¿qué estás haciendo? Entonces, es algo que me encanta del libro de Hechos, y es por eso que la iglesia creció, porque se dedicaban a hacer lo que tenían que hacer. Eso es a lo que se dedicaban. Muy bien. Versículo 25, bueno, volvemos a leer, dice que por boca de David tu siervo, porque se amotinan las gentes, los pueblos piensan cosas vanas, se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Vemos, esto es una figura de lo que hoy está pasando. Hoy los reyes de la tierra, los príncipes de este mundo, se amotinan contra Cristo. Y a lo mejor no contra su persona, porque a lo mejor ni lo conocen ni creen en él. Pero hoy, ¿cómo lo hacen? Todo lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Toda la ideología que ves hoy en el mundo, ese es un complot, como decía, ¿no? Por ahí, ¿contra quién? Contra el Señor. Tristemente nosotros a veces formamos parte de ese amotinamiento, y ahorita lo vas a ver. Dice entonces que los pueblos piensan solamente cosas vanas. Y mira, muchas veces nosotros nos hemos amoldado, y hemos dicho aquí, nos hemos amoldado a vivir solamente un cristianismo humanista, un cristianismo donde el principal soy yo, pero Cristo y las cosas del Señor, eso pasa en el segundo término, ¿no? Hemos visto cómo nos hemos ido amoldando, y mira, hoy hablábamos de otra vez, hay varias frases que nacen de la iglesia cristiana de sana doctrina que hoy ya se volvieron moda. Hoy ya puedes escuchar que hablan acerca de la predicación expositiva y es una moda y bla, bla, bla. Algunos tratamos de hacer una predicación expositiva y a veces no nos sale, ¿verdad? Pero hablamos de grandes cosas. Hoy también ya se habla de la sana doctrina, cuando antes ni se escuchaba. Yo no sé, no lo conocía hasta que llegué a esta iglesia. Pero hoy también ya se habla mucho de la sana doctrina en iglesias que no tienen sana doctrina. ¿Y sabes qué está pasando? Hoy en día la iglesia de Cristo solamente tenemos eso, la sana doctrina, pero no la sana práctica. ¿De qué nos sirve predicar la sana doctrina si no lo practicamos? ¿Dónde está la sana práctica? Entonces, es increíble lo que está pasando con la iglesia del Señor. Y bueno, dice que se reunieron. Entonces vemos cómo, fíjate, en el versículo 27, lo estaba estudiando y no sé si tú lo puedes ver así, pero aquí nos resume cómo se amotina todo el mundo se amotinó contra Cristo, y la ciudad decía, ¿no? Fíjate, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Santo, a quien ungiste. Y dice, fíjate lo que piensan a decir, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Pues analizar este versículo. Herodes era, de alguna manera, lo que representaba el gobierno del pueblo de Dios. Si tú recuerdas, en el Antiguo Testamento vivían una teocracia. Dios era quien gobernaba sobre ellos, pero el pueblo pidió un rey humano. Y entonces llegó el rey Saúl y después el rey David. Y de ahí en adelante las dinastías de reyes. Herodes era un rey puesto para el pueblo de Israel. Y un rey en ese entonces, o igual que en el Antiguo Testamento, era el representante
de Dios para el pueblo. Esa era la función que tenía. Había profetas también y había sacerdotes, pero también era un representante de Dios para el pueblo. Si tú piensas hoy, Herodes, ¿quién sería hoy? ¿Quién en el mundo ha puesto un representante de Dios para el pueblo? Lo tenemos ahí en Roma. Y es exactamente igual que Herodes, corrompido, prostituido con el mundo, haciendo negocios con el mundo, etc. Bueno, luego dice que Poncio Pilato. ¿A quién representa Poncio Pilato? Poncio Pilato representa al sistema del mundo, el sistema que actualmente vivimos, el sistema romano, el sistema que gobierna este mundo. Ahí estaba también. Los gentiles representan a todos los creyentes que rechazan a Dios abiertamente, a todo el no creyente, aquel que tiene ideologías vanas, ideologías que hoy estamos viendo cada vez más fuertes. Esos eran los gentiles que hoy también tenemos. Pero también al final, fíjate, dice, y el pueblo de Israel. ¿Quién era el pueblo de Israel en ese entonces? ¿Quién era el pueblo de Dios? El pueblo que el Señor mismo rescató de Egipto, que los hizo pasar por el mar muerto, que los alimentó con maná en el desierto. El pueblo al cual le dio la tierra prometida. Bueno, ese mismo pueblo es el que terminó rechazando al Señor, burlándose de él. ¿O cuál sería ese pueblo de Dios, Israel? La misma iglesia cristiana. Mucho hablamos de los amigos de la iglesia tradicional, muchos hablamos también de los amigos que predican la prosperidad. Pero ¿qué crees que nosotros somos igual de religiosos, de nuestras raíces de la iglesia tradicional? Igual, religiosos, venimos nada más el domingo, nuestra fe la vivimos aquí nada más, y allá afuera nos quitamos el chip y lo dejamos a un lado. El pueblo de Israel también, que en ese entonces estaba amotinándose contra la primera iglesia, hoy vivimos exactamente lo mismo. Y mira, tristemente es un hecho, la palabra lo dice, vendrá la apostasía, y hoy estamos viviendo esos tiempos. Y es por eso que tú tienes que entender y tener la cosmovisión correcta del mundo. ¿Cómo estás viviendo en este mundo? Para que no te engañen, para que puedas defender tu fe en el momento que se requiera. Porque sabes, lo hemos dicho, vienen momentos donde vas a tener que defender tu fe. Y donde también, como dice la palabra, va a ser vituperado, va a ser apedreado, y a lo mejor también te va a costar la vida. Entonces, ¿estás preparado? ¿Te estás preparando? Decía un amigo, igual a lo mejor está viendo por ahí la predicación, la iglesia se tiene que preparar para lo peor, esperando lo mejor. Prepárate para lo peor, esperando lo mejor. Prepárate para la persecución, prepárate para a lo mejor la tortura, prepárate para perder un familiar, un hijo, prepárate para lo peor, esperando lo mejor, porque obviamente, pues, ¿quién quiere vivir eso? Pero prepárate. El punto es que si no te preparas, ¿sabes qué va a pasar? Te va a pasar como lo que le pasó a Pedrito, a Pedro. Fíjate, Pedro estuvo con el Señor 3 años. El Señor escatológicamente siempre le estuvo hablando, viene esto, va a pasar esto. Y ellos lo escucharon, pero no habían entendido nada. Por eso, y me encanta esta parte, cuando Jesús le dice a Pedro que tiene que ir a Jerusalén, y le dice que tiene que ir porque es necesario que parezca, ¿qué le dijo Pedro? Señor, no, tal cosa no te acontezca. No, ¿cómo vas a ir? Ten compasión de ti. ¿Qué le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás. Él había escuchado, como todos nosotros, pero no lo había entendido o no lo había creído. ¿Y qué pasó? En el momento lo agarraron desprevenido. ¿Y qué pasó? Negó al Señor 3 veces. Lo negó. ¿Por qué? Porque no creyó. No sé qué pasó en su mente. ¿Qué va a pasar con nosotros? Que hemos escuchado y no creemos. Una de dos. Podemos ser ese Pedro que en su momento, cuando venga el momento de mostrar que realmente somos cristianos, lo neguemos. O vamos a ser esos Pedritos con los hermanos, como con Jesús. Oye, ponte el chip. Dicen que es la marca. No les hagas caso. Ten compasión de ti. ¿Cómo le vas a dar de comer a tus hijos?
Ponme esta marca porque, ¿y qué vas a hacer? Vas a perder tu trabajo. Ten compasión de ti. No lo hagas. Vamos a hacer esos pedritos porque no entendimos todo lo que el Señor Jesús estuvo diciendo, porque no le creímos, porque teníamos nuestros ojos puestos en la tierra y en las cosas de la tierra. Eso le pasó a Pedro. ¿Qué te está pasando a ti? ¿Crees o no crees? ¿Vas a ser ese Pedro? Porque entonces el Señor te va a decir: apártate de mí, Satanás, o apártate de tu hermano, Satanás, no me lo eches a perder. Tenemos que conocer el mundo que nos rodea. Nosotros estamos llamados a padecer tribulaciones, lo dice en Tesalonicenses. Jesús mismo lo dijo en los evangelios. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Qué estás escuchando? Prepárate, iglesia. Punto 4. Una cosmovisión correcta de tu llamado. Versículo del 29 al 30. Dice así, fíjate, y es aquí donde te digo que es increíble, ¿no? Dice: y ahora, Señor, estaban orando, esto sigue siendo parte de la oración, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Perdón, me equivoqué. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, dime dónde me voy a esconder, qué puedo hacer, tengo miedo, no voy a salir porque si salgo me puedo morir, me voy a enfermar. ¿Qué voy a hacer, Señor? Por favor, ten piedad de nosotros. Eso dice: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Yo cuando lo leí la primera vez, este versículo, dije: bueno, ¿qué adelantito debe decir que los cuida, que los proteja? Y seguí leyendo y no dice nada. El Señor, ellos piden porque les den de nuevo valentía, fortaleza para predicar la palabra, no para esconderse, no para no salir, sino para ser valientes. Eso es lo que dice la palabra. Y esto es lo que me sorprende y es lo que me desafía, y lo he dicho aquí. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo nos estamos preparando como iglesia? Tenemos que orar los unos por los otros, hermanos. Es complicado, es difícil, y yo lo he dicho muchas veces. Yo por aquí estoy de valentón hoy hablando, pero en el momento de la prueba, ¿qué voy a hacer? Y me decía: está necesito que es muy gallina. ¿Qué voy a hacer? Tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que ser valientes. ¿No sabes cómo se consigue eso? Una, teniendo la cosmovisión correcta de Dios, teniendo la cosmovisión correcta del mundo, teniendo la cosmovisión correcta del futuro y teniendo la cosmovisión correcta de tu llamado. Y aquí lo vemos. Ellos tenían la cosmovisión correcta de su llamado. Dijeron: por favor, concédenos de nuevo para predicar tu palabra hasta las últimas consecuencias. Ok. Y bueno, esto realmente es un desafío, es algo que yo te invito a que no lo deseches, a que investigues, a que estudies la palabra de Dios. Hazlo. ¿Sabes por qué? Porque de eso va a depender no solo tu vida espiritual, sino, ¿sabes qué? También la de tus hijos. ¿Qué va a pasar el día en que ellos tengan que mantener su fe y digan: pues dicen esto, pero mi papá va a la iglesia, o mi mamá, o bueno, va, pero en la casa son otra cosa, pues yo creo que esto es puro chorro, ¿no? Esto de como cualquier otra religión, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar tus hijos? Porque ellos ya están siendo también confrontados con el mundo y con lo que está pasando. ¿Cómo están reaccionando a las tentaciones? ¿Cómo están reaccionando a lo que va a pasar? ¿Cómo es que te estás preparando? Y bueno, ya estamos terminando. Fíjate, versículo 31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Esto me encantó. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando con denuedo la palabra de Dios. Respuesta inmediata aparte. ¿Sabes por qué respuestas inmediatas en las oraciones? Cuando tu oración, tu petición está alineada con Dios y con su voluntad. Cuando no es así, cuando pides para ti, el Señor tiene misericordia y gracia y va a decir: algún día tengo que trabajar todo contigo. Pero cuando las cosas son
para su reino y para su obra, ¡pum! ¿Y de qué manera? Tembló el lugar y se llenaron del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué increíble! A mí esto me dejó impresionado. Te voy a compartir una lectura muy rápida, voy a tratar de leerlo rápido, que habla de J.I. Packer. Es un autor de un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo. Y él hablaba sobre la increíble distancia que hoy hay entre la iglesia actual, la iglesia moderna, con la iglesia primitiva, con la iglesia de Cristo. O sea, hay una distancia increíble. Y me dejó impresionado este escrito. J.I. Packer dice, fíjate, ¿qué pasa con la iglesia de hoy? Somos muy distintos a los cristianos de los tiempos bíblicos. Sin duda, nuestra perspectiva sobre la vida es convencional y estática. La de ellos no lo era. El concepto de la seguridad, primero, no constituía para ellos una traba para sus iniciativas como lo es hoy para nosotros. Debido a que vivían de forma eufórica y libre de moldes sociales y de inhibiciones a la luz del Evangelio, causaron un verdadero fermento en el mundo de esa época. En tanto que nosotros, los cristianos del siglo XXI, no nos podrían acusar de nada semejante, porque somos tan diferentes para ser comparados con ellos. ¿Por qué damos la impresión de ser cristianos a medias? ¿De dónde proviene ese espíritu nervioso, vacilante, que no se arriesga para nada y que arruina en buena medida nuestro discipulado cristiano? ¿Por qué es que no estamos lo suficientemente libres del temor y la ansiedad como para poder seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias? Ahora bien, hay que llamarle al pan pan y al vino vino. El nombre del juego en el que estamos empeñados, fíjate, se llama incredulidad. ¿Acaso tememos que a Dios le falten fuerzas y sabiduría para cumplir los propósitos que ha anunciado? Se trata justamente de aquel que hizo los mundos, quien los dirige y quien los ordena, el Dios Todopoderoso. Cuando acontece desde la huida de Faraón y Nabucodonosor hasta la caída de un gorrión, pensamos que Él no tiene firmeza en sus propósitos y que si, como algunos de los hombres bien intencionados les fallan a sus amigos, así también Dios nos puede fallar a nosotros a pesar de sus buenas intenciones. ¿Y quiénes somos nosotros para suponer que hemos de ser la excepción? Los primeros en descubrir que Dios no es capaz de cumplir su palabra. ¿No somos acaso no vemos acaso que al manifestar tales temores, escucha esto, estamos deshonrando a Dios? ¿No habremos estado resistiendo a aceptar un camino arriesgado y costoso, a pesar de saber que nuestro foro interno, que Dios nos ha llamado a emprenderlo, a seguir su camino? En caso afirmativo, si tú eres un cristiano muy cómodo, esperando que pasen los años y que llegue la muerte y que vayas al reino donde está Jesús. En caso afirmativo, si tú eres este tipo de cristiano, te digo que nuestro Dios es fiel y eternamente suficiente. ¿Hasta cuándo vas a permanecer ahí sentado sin hacer nada, sin arriesgarte a vivir a Cristo verdaderamente? La vida cristiana es totalmente lo contrario, algo pasivo y aburrido. Es algo excitante, que inicia con una transformación de nuestro ser, donde Dios trae circunstancias a nuestra vida para poder compartir el Evangelio. Circunstancias que sin duda harán que nuestra vida esté excitada en torno al servicio de J.I. Packer. Familia, como conclusión, si tú tienes una cosmovisión correcta de Dios, una cosmovisión correcta del mundo, una cosmovisión correcta del futuro y una cosmovisión correcta de tu llamado, entonces así y solo así podrás agradar a Dios. Así y solo así. Si no es así, hermano, hermana, la respuesta de nuestro Dios a esta actitud la encontramos, en un versículo horrible, que para mí es horrible. La primera vez que lo escuché fue horrible, impactó mi vida. La respuesta a esta actitud la encontramos en Apocalipsis 3, del 15 al 17. Te lo leo, que dice: yo conozco tus obras,
que ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué fuerte. Para mí fue muy fuerte cuando escuché esto. Hermanos, tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y como lo decían los primeros cristianos, el creador de todo el mundo. ¿Te has impresionado en el nacimiento de un bebé? ¿Te has impresionado en cómo funciona la retina de tu ojo? ¿Te has impresionado en cómo crece una planta? ¿Te has impresionado en ver cómo hay frutos de tantos colores, de tantos sabores? Ese es el Dios poderoso. Ese es el Dios al que tú dices honrar, amar, seguir. ¿Lo crees o no lo crees? Porque sabes, la respuesta se ve reflejada en nuestros actos. ¿Realmente crees en ese Dios? Él nos ama, nos busca. Dice que nos llamó con lazos de amor. Así nos llamó. ¿Cómo le estamos respondiendo a Él? No tengamos miedo, familia. Él tiene grandes propósitos para ti, como lo dije en un principio. Él tiene grandes propósitos para tu vida. No los dejes ir. No los dejes ir. Y termino con la frase que empecé. Amados, tenemos que estar dispuestos a morir por Cristo, o no tendremos gozo del hecho de que Cristo murió por nosotros. Oremos. Bendito Dios, gracias por esta palabra que nos exhorta y que nos anima, Señor, a todos. Que nos hace ver nuestra fragilidad, que nos hace ver nuestra religiosidad, nuestra mediocridad. Señor, que nos hace ver lo falto que estamos de ti, Señor. Nos hace ver que a través de esa falta, Señor, de conocimiento tuyo, esa falta de amor por ti, Señor, nos está llevando no solamente a nuestra destrucción espiritual, sino también a la destrucción de la vida espiritual de nuestros hijos, de la gente que nos rodea, por nuestro mal testimonio, Señor. Señor, nosotros te amamos, pero te amamos como el mundo ama. Enséñanos a amarte con ese amor ágape, ese amor incondicional. Yo te pido por esta iglesia y todas las iglesias en el mundo, que puedan redireccionar su camino y no vivir una religión humanista, una religión donde el centro es el ser humano. Señor, ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Tú nos conoces, Padre. Necesitamos ser valientes como esta tu primera iglesia, que orando bíblicamente, orando a ti, Señor, teniendo la convicción de que tú eres el día por valor para continuar, no por valor para dejar, para salir, para huir, valor para continuar, Señor. Te necesitamos, Padre, antes de que sea demasiado tarde. Levanta a esta tu iglesia y a todas las iglesias donde se predica tu sana doctrina, Señor, que podamos ser ejemplo a los que están allá afuera, a los que nos ven, de piedad y misericordia de nosotros. Te queremos amar.